Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con tus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasas por Israel que el mar atravesó. En el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasas por Israel que el mar atravesó. En el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Fuerte, fuerte aplauso para Dios. Toma asiento. Familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte, fuerte el aplauso para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo. En esta mañana voy a estar hablándoles acerca de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y en primera instancia tenemos que saber el significado de lo que es una parábola. Una parábola es vivencias
de la vida cotidiana que son usadas para presentar una verdad espiritual o una enseñanza. Amén. Amén. Entonces Jesús toma esta parábola, la parábola del sembrador, de una vivencia de la agricultura, para enseñar una verdad o verdades a su pueblo. Amén. Amén. Entonces, Mateo capítulo 13, de los versículos del 3 al 9, dice la palabra de Dios: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué hizo el sembrador? Salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué hicieron las aves? Se la comieron. Versículo 5: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Amén. Entonces, ¿qué le decía al principio? Es una parábola La vivencia. o experiencias de la vida cotidiana que son tomadas o usadas ¿para qué? Para presentar una verdad espiritual o enseñanzas. Amén. Entonces, cuando Jesús toma esta parábola o esta vivencia de la vida cotidiana acerca de la agricultura, acerca del sembrador, cuando va a sembrar, Jesús toma esta parábola para introducirse o dar una enseñanza acerca de la salvación. Amén. O sea que el tema principal de esta parábola es el tema de la salvación o la evangelización. Más claramente, cuando usted le predica a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, para que me entienda un poco más. Pero en primera instancia, aquí nuestro Dios habla de 4 terrenos. ¿Cuántos terrenos? 4. Y lo que está significando que esta es la condición del ser humano. Amén. O sea, son corazones del ser humano. Amén. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se adentra, entonces, cuando habla de este tema acerca de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo da la explicación. Y se lo encontramos en el versículo, de los versículos 18 al 23. Encontramos la explicación que nuestro Señor Jesucristo le da. Y entonces, en primera instancia, vamos a estar mirando cuando el sembrador sale a sembrar. Y dice que parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves, ¿y qué hicieron? Se comieron la semilla. Amén. Versículo 18 y versículo 19 da la explicación. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Ojo acá. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Dice aquí que hay muchas personas a nivel mundial que no tienen a Cristo en su corazón. Van a escuchar el mensaje de salvación, pero ocurre algo aquí, que este grupo de personas, dice la Biblia, que no van a entender el mensaje. ¿Qué les va a pasar? No van a entender el mensaje. La Biblia dice en la carta a los romanos, el apóstol Pablo le escribe la carta a la iglesia que está congregante en Roma.
y le dice que es el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas para que no crean y se salven. Amén. O sea que este grupo de personas que están escuchando en primera instancia el mensaje de salvación, dice que lo escuchan pero no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque hay una oposición ahí. ¿Qué hay? Oposición. Hay vendas espirituales. O sea, en pocas palabras, los demonios le han tomado la mente, le han tomado el corazón y se lo han cegado espiritualmente. A mí me tocó ir a orar en San Antero muchos años atrás. Me invitan a esa casa y cuando yo voy hay un señor sentado en una mecedora. Los familiares que están allí me dijeron: ven para que ores por él, para que él se vaya para el cielo en paz. Eso fue lo que me dijeron. Y cuando empiezo a orar por este señor, a él le dio trombosis. Y cuando yo empiezo a orar por este señor, y cuando comienzo a hacerle la oración de fe, cuando le decía: Dios mío, te doy gracias, él repetía: te agradezco por la vida, lo repetía. El momento era cuando yo le decía: recibo a Cristo en mi corazón, se quedaba mudo. Nuevamente le repetía la oración y cuando llegaba: recibo a Cristo en mi corazón, se quedaba mudo. 3 veces se quedó mudo. Y hay testigo de eso. Mi hermano Julio es testigo de ese momento. A la 4ª vez, lo que hice fue que empecé a reprender. ¿Qué hice? A reprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces este señor dijo: recibo a Cristo en mi corazón. Amén. Y tenía medio cuerpo muerto, y desde allí Jesús de Nazaret lo levantó y comenzó a caminar. Hasta el sol de hoy está vivo, caminando, y el medio cuerpo que se le había muerto, Cristo lo resucitó por completo en un 100%. Hay evidencia, hay testimonio acerca de ese milagro que Dios hizo. Pero hubo una oposición. Amén. Le tenía cegado el entendimiento. Y después que salgo de allí, a los 2 días, un familiar cercano de ese señor me dijo: lo que pasa es que él, en tiempos atrás, era culebrero. Imagínense. Que agarraba las culebras y las culebras no lo picaban, no lo mordían. O sea que los demonios estaban fluyendo bien fuertemente, le tenían tomado su mente, su entendimiento. Entonces, esto es lo que va a hacer Satanás en el momento cuando usted y yo empecemos a predicarle de la palabra acerca de la salvación de Cristo a muchas personas, que las personas no van a entender el mensaje. Pero ocurre algo aquí también. Hay personas que no entienden bien el mensaje porque a veces el predicador no sabe explicar el mensaje de salvación. A veces, ¿qué hace el predicador? No sabe explicar el mensaje de salvación. Porque inmediatamente viene entrando la persona: si sigues usando arito te vas para el infierno. Imagínense. La mujer que venga con jeans se va para el infierno. Mentira del diablo. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La Biblia dice, Jesús hablando: el que a mí viene no le echo fuera. Y a veces en muchas congregaciones le ponen oposición a las almas para que no se salven. Porque el hombre entonces comienza a imponer una vestimenta. Imagínense. No estamos en Afganistán. Diga conmigo: yo no estoy en Afganistán. Entonces a veces en muchos lugares le colocan los mismos predicadores la oposición a las almas para que no se salven. Porque hay mucha gente que quiere ir a la iglesia, pero en la iglesia no le dejan usar arito. En la iglesia no la dejan usar allí. Entonces la persona dice: yo para allá no voy porque allá no me dejan entrar así.
en los evangelios, la Biblia dice, Jesús hablando, dice, las prostitutas están delante de ustedes, hablando de los escribas y de los fariseos. Y Jesucristo en un momento determinado le dijo a los escribas y a los fariseos, hipócritas, así le decía Jesús, hipócritas, que creen que por sus vestiduras largas, imagínense eso, si hay alguien que habló acerca de las vestiduras largas, fue nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos que se esconden detrás de una vestidura larga. Amén. Y les puedo sacar muchos ejemplos acerca de eso, y en todas las religiones hay de esos ejemplos. Entonces a veces el predicador, a veces él mismo coloca oposición. Por ejemplo, si el predicador está allí y hay un grupo de personas asistentes a la iglesia que todos los fines de semana compran 3, 4 cajas de cervezas, y el predicador viene y dice, lo que pasa es que la salvación no se pierde, pero hay hombres congregantes allí que tienen 2 y 3 mujeres, pero el predicador dice que la salvación no se pierde. Pregunta, ¿de qué manera estas personas van a recibir ese mensaje? Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿O no es así? Esas personas, me imagino que le van a aplaudir al predicador, porque van a estar haciendo locuras, pero como la salvación no se pierde. Y está el otro grupo también que dice, lo que pasa es que la salvación no se pierde. Amén. Está el otro grupo de predicadores que dice que la salvación, y el otro grupo dice que la salvación se pierde. Y este grupo que dice que la salvación se pierde, entonces toman pasajes bíblicos que están en la Biblia, y esos pasajes no están diciendo que la salvación se pierde, sino que hay un aparente, o a veces como cuando la persona lee y al parecer era como si la escritura dice que la salvación no se pierde. Por ejemplo, voy a poner ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de los Corintios, y en otra ocasión le escribe a la iglesia de los Gálatas. Y en la iglesia de los Gálatas le dice nuestro Señor Jesucristo a esa iglesia, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, y comienza Dios a dar una lista. Dice, no erréis, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo inicia hablando de una práctica de pecado, de una práctica de desobediencia, porque en esa iglesia estaban enseñando que la persona, como era salva, entonces podía darle rienda suelta a los apetitos de su carne. Y Dios le manda este mensaje a través del apóstol Pablo, y dice, no erren o no cometan el error, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero luego le habla a otro grupo dentro de la iglesia de los Gálatas y le dice, pero los que son de Cristo. Fíjese que Dios hace la diferencia. Los que son de ¿quién? De Cristo. Dice, han crucificado su carne y sus pasiones y sus deseos. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo da esa evidencia. Por ejemplo, usted se puede imaginar cuando le trajeron la mujer adúltera delante de nuestro maestro, la iban a apedrear. Jesús la defendió, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La Biblia dice que todos soltaron las piedras y se fueron, y solamente quedó Jesús con la mujer adúltera.
Jesús no le dijo a la mujer adúltera, ven, sigue adulterando. Jesús no le dijo a la mujer adúltera, ahora búscate 3, 4 maridos más. No. Jesucristo le dice, vete mujer, pero no peques más, para que no te acontezca algo peor. Amén. Y el mundo espiritual, ojo acá, el mundo espiritual, los ángeles de Dios y los demonios saben dónde está Cristo en el corazón de cada persona. Eso es en el mundo espiritual. Yo no sé ahora mismo quién es salvo y quién no. Eso ocurre o pasa ¿dónde? En el mundo espiritual. Entonces, a veces los predicadores no dan un buen mensaje y la gente se confunde. El que está practicando el pecado dice la salvación no se pierde, aplaude ese mensaje. Entonces vamos a unir esas dos posiciones. ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde la salvación? Vamos a unir esos dos conceptos y entonces es mejor decir, ¿será que estamos caminando en el camino de la salvación? La Biblia dice que Jesús es el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Y Jesucristo dice en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces la pregunta es, ¿será que realmente estamos siguiendo al Salvador? ¿O estamos siguiendo otras cosas? Entonces la salvación, la Biblia dice que el autor de la salvación se llama nuestro Señor Jesucristo, no el hombre. Es Jesús el Salvador. Y están los frutos de la salvación. ¿Cuáles son esos frutos de la salvación? Diga conmigo el amor. Diga conmigo practicar la santidad y seguir a Cristo. Esos son los frutos de la salvación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene 10 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, antes de conocer a Cristo, ¿cómo era su vida? Y ahora que conoce a Cristo, ¿cómo es su vida? Si es la misma vida, hay un problema grande ahí. Pero si antes de conocer a Cristo practicaba el 100% de las cosas que a Dios no le agradan, pero ahora en Cristo practica quizás el 50%, la cosa se está emparejando. Amén. Porque tiene que haber un cambio. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Cuando se toca el tema de la salvación, hay muchas personas que chocan con este tema, porque es un tema tan definitivo que el predicador, si no lo enseña bien, te puede llevar de pronto no al cielo, pero sí al infierno, porque te está diciendo que tú puedes seguir pecando, y esa es una mentira del diablo. Amén. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Amén. Entonces hay que hacernos la siguiente pregunta: ¿será que estoy en el camino de la salvación? ¿Estoy dando los frutos de la salvación? Porque eso ni usted ni yo sabemos eso. ¿Cómo lo sabemos? Cuando hay un cambio en nuestra vida. Amén. Allí podemos decir que me estoy alineando con el cielo. Amén. Ahora fíjese aquí, dice la Biblia, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Junto a dónde? Pero la Biblia dice que Jesús es el camino. Y mucha gente está junta al camino. Habla de Cristo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Hay mucha gente que levanta sus manos para alabar a Cristo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Hay mucha gente que dice, lo que pasa es que Jesús es el Salvador, pero adoran otros ídolos. Pero dice aquí
que el malo que hace arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En el corazón. Dice que lo arrebata. Amén. Y el otro terreno lo encontramos en el versículo 20 y versículo 21, donde dice la escritura: y el que fue sembrado en pedregales o en piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cómo la recibe? O sea, está emocionado. Hay gente que viene por primera vez a la iglesia y cuando el predicador le ora, caen al piso, sienten el fuego, ven una luz, pero la emoción es lo que los impulsa a permanecer. Porque dice aquí que son de corta duración. Versículo 21 dice: pero no tiene raíz en sí. Dice, no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice allí que cuando la semilla es sembrada en pedregales, tiene poca tierra. Y la semilla dice que no puede profundizar o echar raíces. Así mismo le pasa a las personas. Así mismo le pasa a las vidas. Reciben un milagro, reciben una sanidad, ven un hecho potentoso de parte de Dios, pero no toman la vida cristiana de corazón, sino en emoción. ¿Cómo lo hacen? Emoción. Se emocionan en la alabanza, se emocionan en los aplausos, pero no echan raíces. Amén. No profundizan. En pocas palabras, hay personas que no se dan a la tarea de profundizar, de leer la Biblia, de orar. Amén. La Biblia dice que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. No profundizan, no echan raíz, no oran. Van a la iglesia, pero en sus casas no oran. Van a la iglesia, pero en sus casas no leen la Biblia. Van a la iglesia, pero no buscan a Dios de corazón, porque no tienen raíz. Todo lo hacen es a través de la emoción. Si hoy alguien pegó un grito en el servicio, se emocionan. Si el pastor oró y la persona cayó, se emocionan. El día que no pasa absolutamente nada, ese día salen tristes de la iglesia. Hoy como que Dios no estuvo en la iglesia. El servicio estuvo malo porque nadie cayó. El servicio estuvo pésimo porque el pastor no dio profecía. Imagínense. Es a través, siempre se mueven a través de ¿qué? De la emoción. Amén. Y hay iglesias que todo es emocionalismo. Y nosotros tenemos que echar fuera el emocionalismo. Amén. Usted no se da cuenta que en muchos lugares colocan ayuno de liberación. Eso mueve la emoción de las personas. Pero cuando las personas van allá, no hay liberación. Hay otras personas que colocan viernes de sanidad y milagro y la gente se emociona. No es así. Porque usted que le digan viernes de sanidad y milagro, usted se emociona, usted va a querer ir a ese lugar. Pero cuando usted va, nadie se sana. Incluso ni siquiera oran por los enfermos. Yo he estado allí, yo lo he experimentado. No estoy hablando porque sí. Estoy hablando de experiencias que he tenido en la vida cristiana. Yo digo, pero si se supone que este es un culto, todos los viernes es un culto de sanidad y milagro, y por nadie ora. Entonces, a veces hay muchos líderes que mueven a la gente, pero es a través del emocionalismo. ¿Amén? Y hay líderes que se emocionan mucho también, porque una cosa es ser alegre, otra cosa es estar activo. Pero hay muchos predicadores que le ponen la mano a la persona cae. Luego va acá, le pone la mano a la otra persona y como no cae, entonces le empujan. Eso se llama ¿cómo?
emocionalismo, ya están empujando ellos a través de su emoción. Amén. Pero aquí dice la escritura, dice que no tiene mucha raíz en sí, dice, sino que es de corta duración. Pero la Biblia dice que ellos tropiezan ¿en dónde? En la palabra. ¿Cuándo? Cuando viene la aflicción. ¿Y qué más viene? La persecución. Porque hay gente que es fácil en el emocionalismo saltar, aplaudir, gritar. Eso está bien, pero hay que hacerlo sin emoción. Amén. Pero entonces hay personas que aplauden, gritan, dicen aleluya 3 veces y bien grande, pero como lo hacen de emoción y no tienen profundidad, no oran, no leen la Biblia, no buscan a Dios, cuando llega el momento de la aflicción o cuando llega el momento de la persecución, se dan cuenta de que realmente era pura emoción. Salen alegres del culto, pero cuando llegan a casa, no quieren llegar a casa, inmediatamente llega la tristeza. Eso se llama como emoción. Se emocionaron en el culto. Por eso hay que echar raíces. Amén. Cuando usted viene a la iglesia, usted se activa a través de una palabra, pero usted tiene que dejar el emocionalismo a un lado, para que esa misma palabra con que usted fue activado llegue a su casa y la siga activando. Amén. Eso se llama echar raíces, profundizar en la vida cristiana. Yo me he topado con gente cristiana de 40 años en el evangelio. 40 años. Y entonces la pregunta que me hacen, pastor, ¿el aceite tiene poder para sanar? Imagínense. 40 años y no han profundizado en el evangelio, en el reino de Dios. Entonces dice que cuando llega la aflicción es cuando estas personas que se mueven bajo el emocionalismo, ¿qué hace la aflicción? Los derrumba. ¿Qué hace la aflicción? Pero también dice cuando llega el momento de la persecución. Amén. La persecución. A los discípulos los persiguieron, pero ellos predicaban más la palabra de Dios. Ellos oraban más, se reunían más. La persecución, cuando las personas comienzan la vida cristiana, comienzan a buscar a Dios, ¿qué llega? La persecución. ¿Qué llega? La persecución. Ahora eres cristiano, ahora eres aleluya, ahora eres el hermano. ¿Qué llega? La persecución. ¿Qué vas a buscar para allá? Están locos. Allá te quitan la plata. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Usted ha visto aquí que alguien le quitaba la plata? Pero dígalo fuerte para que los oyentes escuchen. ¿Usted ha visto que alguien aquí yo le he quitado la plata? Entonces llega la persecución. La persecución llega. Amén. Entonces en medio de la persecución, Satanás va a usar a otras personas, a compañeros, familiares, para decirle: ahora eres el hermano, ahora eres el pastor. Entonces le hago la pregunta a aquel que le dice: ahora eres aleluya, ahora eres loco, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él te puede salvar, Él te puede sanar, Él te puede restaurar. Entonces la persecución va a venir cuando usted comience la vida cristiana. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, muchas personas nos decían: ahí viene el hermano, ahí viene el pastor, ahí viene el hermano corrupto. Imagínense. Hasta testigos de Jehová, ahí vienen los testigos de Jehová sin plata. Imagínense, así nos decían. La persecución va a venir, pero ¿qué hicimos nosotros bajo esa persecución? Echamos raíces. Diga conmigo: echamos raíces. Buscamos más a Dios.
adorábamos más a Dios, le cantábamos más a Dios, echamos raíces. Amén. Porque esta es una de las maneras que Satanás se mueve, los demonios se mueven. ¿Para qué? Para que usted no se salve. Porque la persecución la va a colocar el mismo Satanás. ¿Quién va a colocar la persecución? El mismo Satanás. La va a colocar allí. A los discípulos, a los 120, después a los 3,000 que se convirtieron, después a los 5,000 que se convirtieron en el libro de los Hechos, a ellos los persiguieron por causa de la palabra. Los persiguieron. Muchos de ellos fueron decapitados. Muchos de ellos los quemaron en hogueras. A muchos de ellos lo metían en un cuarto. Metían a 7 cristianos en un cuarto, los amarraban y después mataban a uno de ellos, para que ese olor putefacto, solamente con el olor los demás se murieran. Así hacían en ese tiempo, los quemaban vivos en las calles. La persecución. Usted y yo, en la actualidad, tenemos que ser agradecidos con Dios. Amén. Porque estamos en Colombia. Amén. Hay libre expresión de culto. Amén. Pero en muchos países no hay libre expresión de culto. En Afganistán, si usted dice yo sigo a Cristo, lo matan enseguida. En China, allá se dice que hay más de 70 cristianos, 70 millones de cristianos en China. Pero en la actualidad, China va a ciertas iglesias y les derrumban el templo. Se inventan cualquier locura para derribar el templo. Eso se llama persecución. ¿Cómo se llama eso? Persecución. Incluso hay presidentes que hablan en contra de la iglesia cristiana. ¿Eso cómo se llama? Persecución. Si usted supiera lo que meses atrás hicieron allá en África, en un país de África, allá en Nigeria, los grupos musulmanes radicales se metían a las iglesias cristianas, los sacaban a todos y después los mataban. Así hacían allá. Y Dios en su misericordia, aunque hay mucha gente que no le gusta hablar de esto, pero Dios en su misericordia, Trump fue allá, envió un avión y bombardeó a estos musulmanes radicales que estaban matando no solamente a cristianos y a pastores, sino también a sacerdotes. Y cuando eso pasó, entonces las Naciones Unidas y todos estos grupos a nivel internacional que dicen ellos que defienden los derechos humanos, entonces fue cuando comenzaron a hablar mal acerca de Trump. Pero no hablaron mal cuando los cristianos estaban siendo asesinados. Si usted viera los videos que yo vi, es mejor por ser prudente, mejor no decir lo que yo vi, lo que le hacían a los niños, porque son cosas muy críticas que se vivieron allí. Otros países también es lo mismo. En Siria, Irán. Entonces, dale gracias a Dios que la persecución que ahora usted y yo tenemos es, ahí va el aleluya, ahí va el loco, ahí va el pastor, allá te van a lavar el cerebro. ¿Así dice? Ahora sí. Amén. Y que nos los laven, ¿verdad? Porque lo tenemos bien sucio. Amén. Entonces, cuando llega la persecución en la vida cristiana,
Yo vi como muchas personas se levantaron conmigo en ese entonces. Pero cuando llegó la persecución por causa de su familia a ellos se quedaron a mitad del camino. Muchos se apartaron de Dios. Amén. Pero yo seguí avanzando. Muchos aún ni siquiera están en el evangelio. Realmente muchos cogieron para otra religión. Hubieron muchos que cogieron para los testigos de Jehová, imagínense. Peor la cosa. Entonces dice la Biblia, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, dice, por causa de la palabra. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Dice, luego tropieza. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que llega a la iglesia y comienza a leer la Biblia y escucha los mensajes, pero el día que el pastor habló acerca de la fornicación, ese día dejaron de ir a la iglesia. Dice que tropiezan ¿en dónde? En la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen raíz, porque viven de emoción. El día que el pastor dijo que solamente era una mujer, de ese día dejaron de ir a la iglesia. Y hay gente que dice, lo que pasa es que el pastor está tirando puya, y no es puya. Hay que hablar del pecado. Amén. Entonces hay mucha gente que dice, lo que pasa es que me voy de la iglesia. Ay, ¿por qué? Porque el pastor este domingo me tiró una puya grande. Entonces no puedo hablar del pecado, porque se ofende, porque le tiró una puya. Entonces no puedo hablar acerca de que la mentira no es de Dios, porque es una puya. Imagínense. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De las muñecas. Entonces hay que hablar de la palabra de Dios. Yo me he topado con muchos cristianos que me dicen, lo que pasa es que en aquella iglesia yo dejé de ir. Ay, ¿por qué? Porque el pastor todos los domingos me tiraba puya. Imagínense. Y no era puya, sino que esa persona estaba bien embolatada, estaba bien enredada. El día que el predicador habla que la brujería no es de Dios, de ese día he visto muchas personas que dejaron de ir a la iglesia. Porque dice que luego, por causa de la palabra, dice, luego tropieza en la palabra. Por causa de la palabra, tropieza. Pero tropiezan es porque son de corta duración. Hay emoción. No echaron raíces. Cuando yo empiezo la vida cristiana, yo buscaba en la Biblia, cuando empezaba a leer la Biblia, yo buscaba para ver si Dios podía dar el permiso para pecar. Imagínense. Porque era la vida que yo llevaba anteriormente. Y cuando encontré que Dios me estaba contradiciendo, eso fue como un golpe que me dieron. Pero aún así acepté la verdad. ¿Qué acepté? La verdad. Entonces usted por eso entonces se pudo imaginar, porque hay muchas personas que mejor prefieren irse para otras religiones y no seguir el camino de Dios, porque allá no hay persecución. Allá en otras religiones no hay persecución, todos se lo ponen fácil, todos se lo ponen chévere. Ahora es así. El mismo cura le pone el picó afuera a los feligreses. Ahora es así. Yo lo he visto. Y eso se ve en los pueblos. En los pueblos se ve más eso. Sin ofender a los católicos que de pronto nos pueden estar viendo por la transmisión en directo. Yo lo he visto, ellos saben que es así. El mismo cura le pone la papayera, le pone el picón, y también le ponen el ron, si no sabe usted. ¿Usted no sabía eso? Ya muchos curas que también le ponen ron para que rumben cuando venden las fiestas patronales. Porque cree usted que
la gente se emborracha en las fiestas patronales? ¿Por qué cree usted que en las fiestas patronales todo es fandango? Porque ahí no hay persecución. Pero si ven a un cristiano agarrado de la mano con una chica, ni eso que es cristiano, ni eso que es evangélico, imagínense. Ve un católico agarrado de la mano y nadie dice nada. Un testigo de Jehová agarrado de la mano con otra chica, nadie dice nada. Me parece que vi al hermano de tal iglesia tomándose una cerveza, ni eso que es cristiano. Tengo un católico tomándose una cerveza y nadie, ni eso que es católico. Usted nunca va a escuchar eso. Siempre es al cristiano. Entonces, ¿por qué será? Porque precisamente la Biblia dice que los ojos están puestos sobre nosotros, sobre los cristianos. Entonces la persecución por causa del evangelio va a venir. Y uno tiene que abrir su corazón para echar raíces. ¿Qué tiene que hacer uno? Abrir el corazón para echar raíces. Amén. Que no nos movamos a través de la emoción. Versículo 22. Este es el tercer terreno, tercer grupo de personas que cuando escuchan el mensaje del evangelio hay un comportamiento que no es adecuado. Dice la Biblia: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice que ahora el mensaje del evangelio fue sembrado ¿en dónde? Entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán. Jesús toma la simbología de los espinos como el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Dice, ahogan la palabra y se hace infructuoso. En pocas palabras, el afán de este siglo, o la desesperación, o la intranquilidad, no les permite a las personas esperar en Dios. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos los hombres, esperando que se arrepientan y se salven. Fíjese que Dios es como paciente, pero dice con todos los hombres, o con todos los seres humanos, esperando que se arrepientan y se salven. Y hay gente que viene a la, yo he experimentado, he visto, tenido vivencia, gente que viene a la iglesia y al parecer comienzan a buscar a Cristo, pero como tienen una necesidad y pasan 2 semanas y esa necesidad no fue suplida, se apartan de Dios, se alejan de Dios por causa del afán. Y la Biblia nos enseña que todo aquel que va a seguir a Cristo, que todo aquel que está en el camino de Dios, tiene que ser paciente, pero pacientemente, con algo extra. Porque Dios trabaja en la paciencia. Dios no trabaja en el afán. Dios no trabaja en la intranquilidad de las personas. Dios siempre trabaja es a través de la espera. Amén. Amén. Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su hora. Amén. 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 Así que hay una fecha, hay un día, hay una hora, hay un mes, hay un año determinado donde Dios nos va a bendecir. Pero hay que ser como paciente. Porque si nos impacientamos podemos tomar malas decisiones que nos pueden costar. Pero dice aquí que son personas que escuchan el mensaje de salvación. Pero el espino allí es el afán y el engaño de las riquezas.
Dice, ahogan la palabra y se hacen infructuosos. O sea, no saben esperar en Dios. Se desesperan y toman malas decisiones. Y dice, el engaño de las riquezas. Muchas personas se han querido enriquecer. Y por eso comienzan a entrar en negocios corruptos, negocios sucios. El amor a las riquezas es peligroso. Las riquezas no hacen mal. Lo que hace mal es el amor a las riquezas, que es muy diferente. Porque hay mucha gente, hay muchos sicarios que matan hasta por 20,000 pesos. Hoy que es el tiempo de las elecciones presidenciales, hay mucha gente que sale a votar por 30,000 pesos. Imagínense. Que votar de conciencia y de corazón y punto. Eso se llama el afán. Eso se llama el amor a las riquezas. Por 30,000 pesos toman la decisión equivocada y votan por el que no. Que no estoy haciendo campaña a nadie. Ojo acá. Quiero dejar eso claro. Estoy poniendo ejemplos, vivencias y tomando este momento. ¿Ven? Entonces, dice aquí que la palabra se hace como infructuosa. Se hace la palabra infructuosa. En pocas palabras, viene la persona con el afán, con ese amor a las riquezas, pero está escuchando la palabra de Dios, que esas riquezas son sucias, que esas riquezas son corruptas. Pero mejor prefieren creerle ¿a quién? A la corrupción. Mejor prefieren amar las riquezas sino a Dios. Por eso se hace como infructuosa. Dios le está diciendo que tienen que esperar, pero el afán le está diciendo: Dios mío, yo no quiero esperar en ti. Y se afanan. Por eso se hace como infructuosa. En pocas palabras, es como un altercado. Porque Dios está diciendo: ama a tu enemigo. Pero hay mucha gente que quiere darle 2 puños al enemigo. Pues se hace como infructuosa. Comienza ese altercado allí. Y el último terreno donde el mensaje fue sembrado lo encontramos en el versículo 23, donde dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En pocas palabras, este es el corazón que le abre todo su ser a nuestro Dios. Amén. Este es el corazón que no le importa que le digan aleluya o que ahora eres loco. Este es el corazón que va a soportar la persecución. Este es el corazón que sabe que va a venir la aflicción, pero dice: la aflicción es temporal. Este es el corazón que sabe que las riquezas el amor a la riqueza son malos. Este es el corazón que no se va a afanar, que aunque se quiera afanar, no va a tomar malas decisiones. Entonces dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. Y ese es un detalle muy importante. Dice que fue sembrado ¿dónde? Buena tierra. ¿En dónde? Buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. En pocas palabras, este es el que se quiere salvar. Amén. Amén. Este es el que quiere seguir a Cristo. Este es el que quiere buscar más de Dios. En buena tierra. Amén. Si el mensaje que fue sembrado en tu corazón, tienes que atesorarlo. No permitas que el diablo ni el hombre robe ese mensaje de salvación que fue sembrado en tu corazón. Amén. Es el momento de avanzar. Es el momento de profundizar en la obra de Dios. Es el momento de buscar más del reino y de la presencia de Dios.
Amén. Pero dice aquí la Biblia que este es el que oye y entiende la palabra. Y no solamente la oye y la entiende, sino que da fruto. ¿Qué da este corazón? Fruto. Y dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que hay un cambio. Amén. O sea, en la vida cristiana, el que le abre su corazón a Cristo, él tiene que dar evidencias de un cambio. Dice a 30, a 60 y al 100%. Tiene que dar fruto. Lo que le decía al principio, el fruto de la salvación. ¿Cuál es? Seguir a Cristo. Otro, ¿cuál es? Practicar la santidad. Tercer lugar, practicar el amor. Amén. Esos son los frutos. Y saber si realmente estamos caminando hacia la salvación. Y dejar los altercados, se pierde la salvación, no se pierde. Porque en un momento determinado podemos ser cizaña y no trigo. En un momento determinado podemos ser buenos oidores, pero hay otros que son oidores olvidadizos. La persona puede caer en apostasía. Por ejemplo, yo he visto muchas muchachitas que comenzaron a buscar a Dios. No faltaban ni un día a la iglesia. Y cuando se enamoraron, dejaron de ir a la iglesia. Y eso es peligroso. Entonces, en el camino de la salvación, Satanás va a colocar la tentación a través de religiones, a través de personas, a través de familiares, negocios sucios, negocios corruptos. Satanás va a ofrecer miles de oportunidades para que usted se desvíe del camino de Dios. Jesucristo es el camino. Amén. Y hay que seguirlo a Él. Amén. La Biblia nos dice que el camino es Pedro, María, Pablo, Judas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el camino es nuestro Señor Jesucristo. Punto. Amén. Que quieran cambiar la historia de Jesucristo es otra cosa. Muchas personas, muchas religiones. Amén. Con lo que se te pide en esta mañana. Tienes que poner lo que se vea. Levante sus manos a Él. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Dios, por este día, por este momento, por este tiempo. Gracias, bendito Salvador, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Dios mío, ayúdanos a buscar más de ti. Ayúdanos, Dios, a seguir el único camino llamado tu Hijo Jesucristo, a seguir la única verdad llamado tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a avanzar siempre y a no quedarnos a mitad del camino. Queremos avanzar, queremos seguir adelante, amado Dios. Dios mío, en esta tierra hay una ley donde todos vamos a pasar por el momento de la muerte. Pero ¿qué pasará más allá de la muerte para nuestras vidas, para nuestra alma? Y hay dos situaciones o condiciones. Está el infierno y está el paraíso de Dios. En el infierno dice la Escritura que
que allí habrá tormento, allí habrá lamentación, allí habrá un fuego que quema. Pero en el paraíso dice la Biblia que no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Bendito Dios. Ayúdanos siempre a escoger la mejor opción. Y la mejor opción se llama tu Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor. Jesús de Nazaret. La Biblia dice: todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret trae salvación. Tú trajiste salvación 2000 años atrás, cuando moriste en una cruz. Oh Dios mío, y por eso te agradecemos por ese día en que tú nos rescataste, por ese día en que tú nos trajiste a tu presencia. Bendito ese día en que tú trajiste lo mejor del cielo para nuestra vida, tu reino. Pero ayúdanos, Dios, a seguir atesorando lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos a echar raíces. Ayúdanos, Dios, a profundizar en la lectura de tu palabra, en la oración. Ayúdanos, Dios, a practicar la santidad. Ayúdanos, Dios, a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Dios, a seguirte siempre a ti, mi Jesús. Ayúdanos, Dios. Necesitamos la fuerza de tu Espíritu Santo. Necesitamos la fuerza tuya, mi Dios, para seguir avanzando, para seguir adelante. Oh, bendito Rey, bendito Salvador. Aquí estamos, Jesús. La Biblia dice, la Biblia enseña que descenderá desde los cielos la nueva Jerusalén, y habrá calles de oro, mar de cristal, y no vamos a tener necesidad del sol ni de la luna, porque el mismo resplandor de nuestro Señor Jesucristo alumbrará todo, iluminará todo, dice la Escritura. Y allí no habrá muerte. El Apocalipsis dice que allí no habrá muerte, allí no habrá maldición. Allí estaremos por los siglos de los siglos con nuestro Señor Jesucristo. No habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto. Todo será una nueva vida. Y le vamos a ver a Él, a Jesús. El paraíso de Dios. El paraíso de Dios es la mejor opción para nuestras vidas. Oh, bendito Rey, gracias. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias, Dios, por la vida eterna. Gracias por el perdón. Dios mío, coloca en nuestros corazones el arrepentimiento. Bendito Jesús, bendito Salvador, aquí estamos ante ti, reconociendo siempre que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Aquí estamos, Dios. Tú eres el único camino. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Aquí estamos.
Jesús de Nazaret, fluye más Jesús de Nazaret, fluye más. Oh mi Rey, gracias. Gracias Dios. Se viene ese tiempo donde dice la Escritura que nuestra mascota será un león, que el bebé jugará con la serpiente en la cueva. Se viene ese tiempo, se viene ese momento donde caminaremos por la tierra y no habrá ladrón, no habrá sicario, no habrá corrupción, sino que Jesús de Nazaret reinará por los siglos de los siglos. Bendito Dios, gracias. Yo quiero que todos oren conmigo, todos oren conmigo. Los que nos están viendo por la transmisión en directo, oren conmigo también de la siguiente manera. Digan: amado Dios, te doy las gracias porque he escuchado tu palabra. Tu palabra me ha enseñado que hay 4 terrenos, o 4 condiciones, o 4 corazones, o 4 grupos de personas en el momento del mensaje de la salvación tienen que tomar decisiones. Dile: Jesús de Nazaret, gracias, te doy gracias porque he podido entender tu palabra, porque creo que mi corazón es buena tierra, porque creo que comenzaré a dar más fruto. Dile: Dios mío, al 30, al 60 y al 100 por 1. Dile: Dios mío, ayúdame para dar más fruto, para practicar la santidad, para practicar el amor, para seguirte a ti, Jesús. Dile: Dios mío, ayúdame, ayúdame, solo no puedo, ayúdame Dios, para no apartarme de tus caminos, para no desviar mi vida, no desviar mi corazón de tus caminos. Dile: Dios mío, yo sé que la aflicción va a venir, yo sé que la persecución va a venir, pero ayúdame Dios a afirmarme más en tus caminos. Dile: Jesús de Nazaret, hoy me arrepiento de mis pecados, perdóname Jesús, lava mi mente, lava mi corazón con tu sangre preciosa, y hoy abro más mi corazón y te invito a ti, Jesús, mi Señor, mi Salvador. Ven a vivir a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias, mi Dios, por lo que hoy seguirás haciendo en mi vida. Gracias por ese día que tú nos rescataste y hoy estamos en tu presencia. Pero ayúdanos, Dios, a avanzar más en tu reino y en tu obra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Con un fuerte aplauso, fuerte aplauso para nuestro Dios. Gracias, Dios. Que Dios les continúe bendiciendo.